algunas características de lo que debe ser un intercesor. Digo algunas porque estoy segura que habrán otras que yo no copié, que yo no pensé, ¿ok? Un intercesor camina en fe y en santidad. Como decía la pastora, que yo no puedo esperar que alguien que no sea cristiano ore, ¿okay? Hay un locutor de radio que siempre está hablando del Señor, pero también de metafísica y cosas, ¿no? Él no puede orar, ¿ok? Aunque diga que ora. Gente que ayer me tocó atender a un señor que dice que él es algo de edificación de las familias, de las parejas y todo lo demás. Ajá, pero doctor, ¿usted qué es? No, yo soy sexólogo, yo soy médico sexólogo. Ah, ok, está bien. Otro loco, ok. Pero no puede. Quiero decir que esas personas tendrán un conocimiento, pero no son intercesores. No son intercesoras porque no tienen fe, ¿okay? Y no viven en santidad. Una persona que ora tiene que tener la fe para creer en medio de las circunstancias, la fe para llamar las cosas que no son como si fueran. Y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad yo no puedo acercarme a Dios. Como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote primero iba y se limpiaba a sí mismo, o sea, iba al Señor que le pedía que le limpieza para después poder orar por los otros. Igual, el intercesor tiene que vivir en santidad, tiene que conocer a Dios, tiene que ser humilde, obediente, tiene que estar sujeto a las autoridades espirituales, tiene que ser un adorador, porque para acercarse a Dios primero hay que ofrecer sacrificios de adoración, tiene que tener amor. Sin amor es imposible, y el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, no busca lo suyo, entonces tiene que tener amor. Otra cosa importante, debe haber cerrado las puertas a la iniquidad. Eso es un principio, es una ley espiritual. Si usted tiene puertas abiertas a Satanás, por ahí Satanás le va a dar, ¿ok? Pero si estamos cerraditos, hemos pedido perdón, estamos a cuenta con el Señor, Él puede venir como león, pero hasta ahí, no puede traspasar. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo las manos del Señor, aun cuando Él ruja, el león ruge, el falso león, ¿ok? Pero no nos puede dañar, a no ser que Dios le dé permiso, ¿ok? Pero, si yo voy a orar por otra persona y tengo puertas abiertas, ¿qué va a pasar? Satanás nos va a zarandear y fuera. Entonces hay que, no solamente en la iniquidad, en el pecado, tenemos que también sanar las heridas emocionales. Toda herida emocional hay que sanarla. No puede estar con rencor, con deseos de venganza. Lo que pasó, ¿ok? Y el intercesor, ¿por qué? Porque te vas a conseguir con personas que fueron violadas, o personas que fueron maltratadas, o personas que sé yo lo que le pasó. Y si tú pasaste por eso y te identificas con esa persona, entonces haces los enganches, las alianzas que no te van a ayudar. Entonces, el intercesor primero tiene que haber sanado. No puede andar en rencor, tiene que haber perdonado rapidito y pedir perdón, no solamente al que le hizo daño, sino uno mismo tiene que ir y pedir perdón rápido, sin demorarse mucho en eso. Tiene que tener una vida transparente, libre de avaricia, de ambiciones, de vanidad, y no andar buscando cargos. Tiene que ser una persona constante, responsable, ¿ok?
que no abandona lo que comienza. Aunque le parezca que nada está pasando, pero uno tiene que ser perseverante. Pero sobre todo deben dejarse conducir por el Espíritu Santo. Es nuestro principal aliado. Entonces eso debe ser nuestra. Si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, yo no le conozco, muy difícil yo voy a ser esa intercesora por otro. Tengo que haber una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué cosas impide la oración? ¿Qué cosas impide la oración? El pecado. El pecado. ¿Ok? Si hay pecado sin confesar, no es que todos nosotros somos pecadores, todos sin excepción. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Okay? El Señor dice muy claramente que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Buscar esa transparencia. Pecamos, vamos al Señor y pedimos perdón. No se trata de ser perfecto, pero no se queda con lo que pasó. Oye, metí la pata, Señor, perdóname. Y uno va y pide perdón a la otra persona, al que hirió, al que lamentó, y sigue, porque Satanás siempre va a querer estorbar nuestro tiempo de oración, porque él sabe que cuando un intercesor pone la brecha a favor de otro, va a cambiar la historia, va a cambiar, ¿ok? Entonces tenemos que, el pecado es una de las cosas que nos apartan del Señor. Dice que si hubiéramos el Salmo 66, 18, si hubiésemos guardado la iniquidad, no habríamos alcanzado misericordia. No puede vivir en la carne, sino en el Espíritu. ¿Ok? Porque por la carne nosotros quisiéramos orar lo que queremos y como queremos. ¿Ok? Pero muchas veces el Espíritu dice, no es esto, es así, es lo otro. ¿Qué nos estorba en la oración cuando hacemos oraciones movidas por el egoísmo? Cuando pedimos lo que quiere nuestro corazón y no lo que desea el Señor. Dice en Santiago que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. ¿Por qué? Porque es para nuestro deleite, nuestro gozo. Entonces, por supuesto, esa oración no va a llegar a ningún lado. Entonces Dios nos manda a orar conforme al corazón de Dios. Otra cosa que estorba o que no sencillamente no hay respuesta es cuando nosotros oramos contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, el Señor dice, ama a tu enemigo. Y tú le metes el pie para que se caiga. Cuando no oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a contestar esa oración. Sencillo. ¿Ok? Si yo oro, Señor, en verdad, Señor, yo quiero un carro nuevo de paquete, que no tenga yo que hacer cola, pero ya te di uno, Elida Sánchez. No, pero es que yo quiero otro. ¿Ok? Entonces yo estoy orando como yo quiero otro carro. ¿Ok? Un carro nuevecito. ¿Ok? Pero el Señor me dice, repare eso y sigue con eso. Entonces, ¿qué nos toca? Orar por lo que Dios ha establecido. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Aquí hay un manual. Aquí está un manual. ¿Ok? Y ese manual nos dice lo que debemos hacer. Ya por aquí Santiago dice que no oren para sus deleites. Ok, está bien. Ya por ahí también dice, ama a tu enemigo. Ok. Por ahí dice que tienes que proveer para tu casa. Ok. Entonces, Dios nos va diciendo su verdad y su espíritu está en nosotros. Y ese espíritu nos va a guiar a la verdad. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es difícil. Pero hay que prestar atención.
prestar atención. No tenemos respuesta cuando albergamos un espíritu no perdonador, un resentimiento, odio o deseo de venganza. ¿Ok? ¿Qué dice el Señor de nosotros? Que seamos mansos y humildes de corazón. Entonces, la persona que atendí ayer, una anciana de 70 y pico de años, supuestamente tenía una y otra cosa, pero después que me pongo a conversar, de hecho cuando entro a su casa, al apartamento, lo primero que veo es una cama atravesada en la sala. Yo digo, wow, este señor está mal porque está durmiendo aquí. Entonces va caminando poquito a poco, anda con bastón y me lleva hasta su cuarto. No, es que ahí duerme mi hermano, pero yo no le hablo. Tienen no sé cuántos años, ¿ok? Y no se hablan, no se tratan, viven en la misma casa, ¿ok? ¿Qué hay? Amargura, no hay perdón, ¿ok? Dios puede oír a esa persona, sí le va a oír cuando diga, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Esa es la oración que Dios va a escuchar. Entonces Dios lo va a escuchar si en nuestro corazón hay odio. ¿Qué pasó con esos hermanos? Ni idea, ni pregunté, ni voy a preguntar, ¿ok? Pero esas son cosas que nos impiden, porque no hay un corazón limpio, un corazón que busque a Dios. Entonces necesitamos un corazón. Cuando el que escribió ese Salmo 51 fue David, cuando pecó con Betsabé, ¿ok? Y le nació un niño. Entonces, el dolor más grande era haber perdido la relación con Dios. Ese fue el dolor más grande. Entonces, por eso él dice, crea un corazón limpio, un corazón que le adore en espíritu y en verdad. Otro de los impedimentos que ocurre es la duda, la incredulidad. Y es donde Satanás más nos da. Pone duda en nuestro corazón. Y eso nos lleva a apartarnos del Señor. Si hay algo, Dios no está de acuerdo con el pecado, Dios aborrece el pecado, pero el dolor más grande es que tú no le crees a Dios. Porque cuando no le creen, cuando yo dudo de Él, es que desconfío. ¿Ok? Es como, háganse la pregunta a ustedes mismos, Señor, cuando alguien dice, pero tú puedes hacer eso, y es algo que usted hace todos los días, pero seguro que tú puedes hacer, uno hace, le molesta, ¿ok? Porque ¿qué te está diciendo? O sea, vienes a buscar ayuda, pero no crees que yo lo pueda hacer. Entonces uno se siente mal. ¿Cuánto más el Señor? O sea, al Señor le desagrada realmente que dudemos de Él, que no le creamos. ¿Por qué? Porque están poniendo en tela de juicio su grandeza, su poder, su señorío, su gobernabilidad. Entonces, es donde más Satanás nos ataca. A la duda hay que hacerle. Sacudísela, Señor, yo decido creer en ti. ¿Ok? Decido creer. Y otra cosa que nos separa, o que nos impide las oraciones, son los pleitos en el hogar. ¿Ok? Como lo dice en primera de Pedro 3:7, que vosotros, maridos, estáis en paz con tu mujer, porque para que no sean estorbadas vuestras oraciones. Entonces, cuando hay pleito, o sea, no solamente los hombres, o sea, si es la mujer la que pelea, si son los hijos, ahí hay un impedimento para que la oración se haga. Hay dos cosas, hay muchas otras cosas que como intercesor necesitamos conocer. Pero el Señor me mostró dos cosas, y es una, actitud de corazón, sabiduría e inteligencia. Cuando yo hablo de actitud de corazón, estoy
me estoy refiriendo a las intenciones del corazón, a lo que me motiva a orar. Y para explicar esto, quiero que leamos un momento Jonás 4:2. Voy a leérselos en la versión Dios habla hoy, que la tengo acá. Todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Dice así. Así que oró al Señor. ¿Quién oró? Jonás. Y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía, que iba a pasar cuando, aunque me encontraba en mi tierra, por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. A mí me cayó mal Jonás, en verdad. ¿Por qué digo? Porque él fue enviado. O sea, Dios es un profeta del Antiguo Testamento. Y dice: mira, Jonás, te voy a encomendar que vayas a Nínive, porque voy a destruir a esa ciudad si no se arrepiente. ¿Y qué hizo el muérgano? Por aquí es más derecho. Y se fue en sentido contrario. ¿Por qué? Bueno, Nínive no eran los enemigos de Israel, ¿ok? Pero Dios le dijo: mira, tienes que ir a Nínive. Y él no hizo caso. Luego pasa por el proceso de que se lo traga un pez enorme, está 3 días en esa barriga, lo expulsa y todo lo demás, y el Señor le vuelve a salir el encuentro. Ajá, sí voy a predicar. Y entonces cuando dice esto, ¿ok? Voy, pero de mala gana. Voy, pero con una actitud, porque no tengo de otra. ¿Ok? ¿Cuál fue su actitud? Estamos nosotros siendo como oramos, ¿por qué? Porque es una imposición o porque realmente queremos. Y aquí es un punto de reflexión. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y uno tiene que revisar sus motivaciones constantemente. No, yo voy a orar por esto y ya está. No, porque te vas a poner en la brecha, te vas a poner en el sitio donde más va el enemigo a atacar. Entonces tú tienes que estar con un corazón limpio, como lo hizo David: crea en mí un corazón limpio, que para que te adore en espíritu y en verdad. Entonces sí, necesitamos revisar constantemente nuestra motivación. ¿Cómo estamos? ¿Ok? No, ya yo tengo tiempo en el evangelio, yo estoy bien, entonces revísela, que no le cuesta nada. Revísela, ¿ok? Porque Satanás pone cosas. Y hay situaciones que vienen y van ensuciando nuestro corazón. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón. Amén. Entonces no es hacer las cosas de mala gana, no es hacer las cosas a regañadientes, es hacerlas por obediencia y por amor, ¿ok? Y más si se trata de orar por otros, ¿ok? Jonás era un profeta, o sea, un hombre que conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Y yo asumo que oraba todos los días como bueno, pero la mala actitud, él hizo el trabajo, lo hizo, y ni se convirtieron, no vino, en ese tiempo no vino la destrucción. Pero ¿qué quiero decir? Que hay que tener fe, hay que ser perseverante, hay que creerle al Señor, pero hay que revisar nuestro corazón también, revisarlo, ¿ok? Otro punto que el Señor me trajo es orar con inteligencia y sabiduría, ¿ok? No al estilo rezo,
o si no, con entendimiento, porque para algo se nos puso la cabeza, para pensar, ¿ok? Para usarla. Y dice la palabra también que la inteligencia viene en la medida que yo me relaciono con la palabra, ¿ok? Y porque el temor a Dios viene la sabiduría, pero hay que escudriñar la palabra. En Juan 11, del 21 al 24, es cuando Lázaro muere, ¿ok? Les voy a leer en esta versión. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Por qué aquí Marta creía en el Señor? Lo vio, lo tocó, ¿ok? Y tenía una seguridad. Yo sé que mi hermano, si tú hubieras estado aquí, no muere. Y además, lo que tú digas vas a hacer, ¿no? Miren la fe de esta mujer, la convicción que ella tenía, la confianza en el Señor. Pero el Señor le dice, tu hermano no está muerto, va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar después. ¿Cuál es aquí? No hubo sabiduría. Porque Dios le estaba hablando, el Señor Jesús le estaba hablando del presente, de en ese instante. Pero ella no se ubicó, no lo entendió. El Señor había dicho, en unos versículos previos, claro, Marta no había escuchado eso, que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para mostrar la gloria de Dios y mi gloria. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que muchas veces oramos sin entendimiento, sin ver qué vaya. Pero ¿por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Yo debo orar por esta persona? ¿No debo orar? Ahí es cuando uno tiene que detenerse y pedirle al Espíritu Santo que muestre y que nos haga entender cuál es la dirección que vamos a orar para orar correctamente. Marta tenía fe y María también, ¿ok? Pero le faltó sabiduría. Aunque uno no tenga todo el conocimiento del panorama, pero uno siempre tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo. Sin la dirección del Espíritu Santo va a ser más enredada la cosa. Entonces, esto es el arte. Entonces, cuando tu relación con el Señor, por lo menos lo hemos visto mucho con nuestras pastores, ¿no? El Señor me dijo, Espíritu Santo. Pero es la relación. Pero no solamente es la relación con el Espíritu Santo, ¿no? Que es muy importante. Lo mira uno y dice, sí, ya yo sé por dónde viene. ¿Ok? Hay conocimiento. ¿Ok? Hay la pericia. Que se aprende en la medida que se va haciendo. ¿Okay? Entonces, no solamente es tener fe, perseverar, amar al hermano, sino esa intuición que es el Espíritu Santo, que te guía a cómo debes orar, que te muestra algunas cosas que una persona no te dice. Hay gente que dice que está triste. ¿Cómo está? Bien. Y en el trabajo, bien. Pero ya usted sabe, yo no sé qué le está pasando, pero algo tiene. Señor, yo no sé, pero lo pongo en tu mano. Mire lo que le está pasando. Ayúdalo, fortalécelo, derriba todo lo que está impidiendo que él no quiera hablar. Y usted hizo esa sencilla oración y Dios va a responder. Entonces necesitamos sabiduría. Otro pasaje, con este sí voy a cerrar. Okay. En Segunda de Reyes 19,
capítulo 20 del 1 al 5. Dice la palabra: en ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje: esto te dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque te vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó esto, por cierto, Ezequías debía tener más o menos 30 y pico de años. Okay, era un hombre joven. Y le dice, y que le digan, te vas a morir. Ezequías oyó el mensaje, se volvió su rostro a la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Esta es una de las oraciones que siempre se habla de cómo una oración puede conmover el corazón de Dios y hacer que el Señor cambie de opinión. ¿Ok? Para mí, Isabel Sánchez, fue la oración con fervor, pero sin nadita de sabiduría, sin nadita de inteligencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Señor le dijo: vas a durar 15 años más. En ese tiempo le nació Manasés, su hijo. De hecho, dice que Manasés, en el capítulo siguiente, en el capítulo 21, él comenzó a reinar a la edad de 12 años. Y fue lo peorcito que hubo. Adoró a dioses falsos. Hizo imágenes para acera. Levantó altar a Baal. Pero lo que a mí más me impactó es que sacrificó a su hijo. Lo quemó en el altar de Baal. ¿Qué le parece? La joyita. Pero la joyita se arrepintió al final de su vida. Pero eso trajo un gran, no solamente para él, un mal para él, sino para el pueblo, porque él era el rey de Israel. Entonces eso agravó la situación de ellos. ¿Cuál hubiera sido la oración sabia cuando Dios da un veredicto? A un hombre de 34 años: te vas a morir, no te voy a salvar, no te voy a sanar. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y digo: bueno, Señor, ¿por qué? O sea, llegaron mis días, ayúdame entonces a afrontarlo con dignidad. No hubo sabiduría, no, él era un hombre que Ezequías, un rey, te dice que siguió los pasos de su ancestro David, que fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Pero en esto él no oró con sabiduría. Dios lo escuchó, Dios vio sus lágrimas, ¿ok? Pero Dios sabía lo que venía. Él no lo sabía, él no sabía que iba a tener un hijo que le iba a hacer eso, que iba a matar a su niño. ¿Ok? Necesitamos orar con sabiduría. Necesitamos tener entendimiento. Necesitamos no solamente orar todos los días, repetir las oraciones, agarrar la lista que tenemos, taca, no. Se necesitamos eso, Señor. Entendimiento, sabiduría, hay que pedirle a Dios. Usted y yo somos intercesores.
¿Le parece o no le parece? ¿Por qué somos intercesores? Porque esta casa de Dios para las naciones, tiene ese llamado de ser intercesor, de ser agente de guerra, de ser gente que trabaja en sanidad interior, de ser gente que hace guerra espiritual. ¿Qué nos toca? ¿Qué les toca? Te toca asumir el reto. El que está aquí es porque Dios lo puso en ese trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la asignación que Dios le dio a Casa de Dios para la Nación. Si no, lo hubiera puesto a la pastora en ese. Aquí no estamos haciendo canciones, no estamos haciendo teatro, aquí estamos orando. Esa es la unción. Esa es la unción de Casa de Dios para la Nación. ¿Ok? Entonces nos toca ¿qué? Aprender. Nos toca prepararnos. Nos toca asumir el reto. Nos toca ir en esa dirección. Si nosotros pertenecemos a Casa de Dios, aquí vamos a estar. Aquí, ese es el llamado. Esa es la asignación. No solamente en forma particular para uno, sino para todos. Para todos. Entonces, ya hemos dicho que el intercesor no es cualquier persona, ni se va a enfrentar a cualquier cosa, se va a enfrentar contra el enemigo. Entonces tenemos que cerrar puertas, alinearnos, ponernos derechitos y andar así. ¿Ok? ¿Hasta cuándo va a hacer eso? ¡Hasta que venga Cristo! Hasta que venga Cristo. Entonces, una hermana, recuerdo que ella estuvo un tiempo viviendo en mi casa y que asistíamos aquí. Y ella decía, es que es muy duro estar peleando todo el tiempo con Satanás, cónchale, no. Y no estuvo. No era, o sea, esta no era su congregación. ¿Ok? Y se la llevaba excelente con nuestra pastora, ¿verdad? Y una mujer muy así, decidida, que le gustaba hacer muchas cosas, pero no soportó. Porque esta es la unción de esta casa. Nosotros tenemos que saber que esta es la unción de nuestra congregación. Y que ahí tenemos que movernos. Entonces tenemos que ir aprendiendo a alinearnos a eso. Amén. Amén. Bueno, puestos de pie, vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, como tu congregación, tu iglesia, y hemos oído tu palabra, Señor. Hemos recibido, Señor, este llamado de ser intercesor. Hay fallas en cada uno de nosotros. Hay situaciones que todavía nos falta entender, aplicar. Pero asumimos el reto, Señor, el que tú nos haces. Queremos honrar tu nombre. Queremos ser instrumentos en tus manos. Así que te pido que nos ayudes a cada uno, Señor, a ser entendidos, a ser sabios, a ser sagaces, a ser perseverantes. Señor, fortalece la fe de cada uno, Señor. Afirma los pies, las manos, Señor. Y sé tú obrando en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.